Ahora y a un año del comienzo de la guerra y a 200 kilómetros ya del escenario principal que mira el mundo en Ucrania, es el enviado especial de C5N, Diego Iglesias, que ya nos empieza a mostrar cómo se vive a un año de una guerra, Diego, que todavía no terminó. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días allá, buenas tardes acá. Sí. Poquito pasadas las 13 horas. Estamos en un pequeño pueblo a unos 200 kilómetros de Kiev y a unos 250 kilómetros de Kharkiv. Kiev está para allá, es la capital de Ucrania, Kharkiv está para allá y es justamente uno de los lugares más importantes porque es la segunda ciudad en relevancia aquí en Ucrania, que fue duramente bombardeada, hoy está en poder de los ucranianos, pero desde ahí intentaremos llegar hacia la zona más caliente de Ucrania, que es donde se están librando las batallas más sangrientas en estos momentos, que es la zona de Bakhmut. Hoy toda la atención del mundo está centrada en ese lugar, que todavía está en poder de los ucranianos, pero que sin embargo los rusos tienen cercada la ciudad y hay expectativas de que puedan avanzar. Los ucranianos mientras tanto la siguen defendiendo. Yo quiero saber qué te dicen, Diego, ¿cómo estás? Los ciudadanos, en todo este trayecto que venís haciendo, toda esta odisea que llegar hasta esta zona, la más picante, la más caliente, sí, donde seguramente encuentres las imágenes también más impactantes, pero en el transcurso de todo este viaje, ¿qué te vienen diciendo esos testimonios que venís justamente juntando en todo este tiempo que estuviste? Bueno, mira, te diría que dos grandes diferencias. Por un lado, lo que vive la gente en la capital, en Kiev, donde en términos audiovisuales, en términos televisivos, prácticamente no hay registros de que esté sucediendo una guerra. Ahora, cuando vos te pones a conversar con la gente, lo que la cámara tal vez no pueda mostrar en cuanto a imagen, pero sí en cuanto a la conversación, bueno, por supuesto que están los efectos de la guerra, en tanto y en cuanto la gente tiene la cuestión psicológica metida adentro, claro, tiene la cuestión emocional de que su país ha sido invadido, y están también las alarmas, porque en Kiev siguen sonando alarmas, por más de que la gente ya no le da tanta relevancia, han naturalizado la guerra. También es cierto que Kiev prácticamente no recibe misiles y además también tiene un sistema de defensa que está siendo muy efectivo, pero es muy distinto lo que pasa ahí, lo que pasa en Kiev, a lo que pasa a donde vamos nosotros, hacia el este, a la frontera con Rusia, toda la zona donde está en disputa y donde los combates siguen día a día. Lo que pasa es que, claro, está en una posición o en una situación de cierto empate en los últimos 6, 7 meses, porque, a ver, para que se entienda rápido y sintético, sí, la guerra hasta el momento ha sido, cuando arrancó hace casi un año, un 24 de febrero, un avance muy rápido de las Fuerzas Armadas rusas, que invadieron Ucrania por el sur, por el este y por el norte, y llegaron hasta las puertas de Kiev. Luego, las Fuerzas Armadas ucranianas lograron liberar Kiev y obligar a los rusos a que partan de la zona norte y que vuelvan hacia el lado de Bielorrusia y hacia Rusia. Pero en el este y en el sur los conflictos permanecieron y hasta el día de hoy están en esa situación. Hubo en el medio una etapa intermedia donde Ucrania tuvo una etapa ofensiva donde recuperó, por ejemplo, la única capital que Rusia había podido tomar en este conflicto, que es al sur y que es Kharkov. 13:05 en Ucrania. Diego Iglesias es el enviado especial. ¿Cómo son estos tramos, los últimos kilómetros, Diego? Me imagino ya con una movilidad, con una camioneta, con un auto, para llegar a las zonas más conflictivas. ¿Con qué te vas encontrando? Bueno, nosotros desde que salimos de Kiev y recorrimos estos 200 kilómetros en dirección hacia la región este, lo que vimos es prácticamente ningún vestigio de la guerra, salvo, ¿sabés qué? ¿Recuerdan ustedes cuando nos llegaban las imágenes de la invasión rusa a principios del año pasado y que veíamos esos metales torcidos que van en las calles, en las carreteras, que eran para evitar el paso de los tanques y de las tropas rusas? Bueno, ahora esos mismos están todos al costado de las rutas, al costado de las carreteras, casi te diría como una cuestión preventiva por si en algún momento la situación puede empeorar, pero ya no están donde estaban cuando veíamos nosotros esas imágenes en el lugar. Y después lo otro que se ve son algunos carteles que están en las vías públicas donde llaman al reclutamiento de soldados, particularmente de los jóvenes que se quieran sumar a las Fuerzas Armadas ucranianas. Sí. Eso te diría que son los únicos vestigios de la guerra en esta zona. Claro que ya nos han anticipado, a medida que nos vayamos acercando
hacia la zona este, ya a unos pocos kilómetros de aquí, empezaremos a ver la lamentable, la triste destrucción que está ocasionando la guerra, por supuesto con la consecuencia más grave de todas, que es la pérdida de vidas, ¿no? Diego, justo quiero preguntarte eso. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde te dejan pasar? Bueno, en principio nosotros intentaremos llegar hasta la ciudad que está en conflicto en estos momentos, que está en disputa, que es Bakhmut, la que les acabo de mencionar, una ciudad que tenía casi 80.000 habitantes. Hoy los cálculos indican que quedan menos de 5.000. Por supuesto que igual el gobierno ucraniano les ha pedido a esos 5.000 que abandonen la ciudad, pero hay gente que se resiste, que no la quiere abandonar, que es su lugar y no quiere irse a pesar de la amenaza latente de que el ejército o las Fuerzas Armadas rusas puedan invadirla. Nosotros iremos a Kramatorsk. Kramatorsk queda a 30 kilómetros de Bakhmut, está en poder del ejército ucraniano. Desde ahí haremos base y desde ahí intentaremos llegar hasta Bakhmut en la medida que podamos. Hay un pequeño problema, que es que de las 3 rutas que hay para llegar a Bakhmut, hay una que ya está en poder de las Fuerzas Armadas rusas, porque a principios de enero tomaron una localidad muy cercana, a unos 15 kilómetros, que se llama Soledar. Esa localidad la tomó, y esto es una particularidad también, algo que llama mucho la atención, esa localidad la tomó un grupo de mercenarios que trabajan para las Fuerzas Armadas rusas, que es el grupo Wagner. Lo habrán oído mencionar alguna vez, es de un empresario muy conocido, se llama Prigozhin, es empresario, pero son mercenarios que trabajan en conjunto con las Fuerzas Armadas rusas. Bueno, ellos fueron quienes tomaron esta ciudad, Soledar, que está a unos 15, 20 kilómetros de Bakhmut, y que bloquearon una ruta. Ahora quedan muy pocos accesos para poder llegar desde el lado ucraniano hasta esa ciudad que todavía, repito, está en poder de los ucranianos. Un país, por lo que nos relata Diego, que bueno, está en guerra, sabemos hace un año ya va a ser, pero que en gran parte de su territorio pareciera tener un ritmo normal, lo cual, bueno, es bastante sorpresivo para nosotros que lo escuchamos desde este lado y que nos enteramos de todas las noticias que van ocurriendo respecto de la guerra, pero está llegando seguramente a una zona donde sea todo más impactante. Pero además, Diego, venís de Polonia y quiero hacerte esta pregunta respecto de lo que allí viste, porque al principio de la guerra, ¿te acordás la cantidad de refugiados que veíamos que se iban para Polonia para estar allí porque no podían permanecer en Ucrania? Me imagino que te habrás topado con un montón de esas historias también. Claro, efectivamente. Polonia, como bien vos decís, es el país que más refugiados ha recibido por parte de Ucrania. Se ha calculado en un momento, y esta es la información oficial que ha brindado Polonia, que casi 8 millones de personas cruzaron en total la frontera desde Ucrania hacia Polonia. Lo que pasa que han muchos millones que han vuelto hacia Ucrania, tal vez no hacia las ciudades donde vivían, porque muchas de ellas no pueden hacerlo, pero sí han vuelto a su país. Claro. Entonces hoy es difícil calcular la cantidad exacta de refugiados ucranianos que hay en Polonia, pero sigue siendo Polonia, sin lugar a dudas, de todos los países que limitan con Ucrania, el que más ha recibido justamente refugiados ucranianos. A ver, lo importante de tu pregunta y a lo que apunta me parece también es al drama humanitario que se vive, por supuesto, en cualquier conflicto armado, ¿no? Porque lo que tiene también, primero y antes que nada, la pérdida de vidas. Claro. 8.000 más o menos calcula la ONU en un cálculo aproximado, porque no hay una exactitud precisa, pero un cálculo aproximado de civiles que han muerto, más de 11.000 heridos. Estamos hablando siempre de lo que ha pasado en Ucrania. Y el drama humanitario también de las migraciones, porque según la información oficial que brinda Ucrania al mundo, son 13 millones de personas en total que han sufrido desplazamientos internos dentro de Ucrania o que han tenido que emigrar del país. 13 millones de personas de un total aproximado de la población ucraniana de 43 millones de personas. C5N en el escenario principal de la guerra. C5N en Ucrania con Diego Iglesias a un año del comienzo de todo. Y también de lo que se habla del invierno nuclear, lo que promete Putin de esta manera. Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Будем и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений.
Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. Защищают наших людей на наших исторических территориях. Сражаются мужественно, gheroически. Allí escuchábamos lo que había dicho Putin. Quiero volver a Diego, que nos está dando un panorama completísimo de lo que allí está ocurriendo y lo que viene viendo, ¿no? Claro. Registrando. Todo el equipo de C5N está trabajando con Claudio Chapalone allí desde Ucrania hasta este momento. Quiero preguntarte también, Diego, porque hacías referencia a la naturalización, ¿no? de la guerra por muchos de los ciudadanos allí que siguen en un ritmo normal y que escuchan una sirena y que ya saben cómo actuar y que es parte, digamos, del día y de la cotidianeidad. Pero entiendo que para ustedes, que recién aterrizan ahí, no tanto. Para ingresar, ¿les dieron algún tipo de recomendación o nadie les dijo nada respecto a lo que tenían que hacer o cómo actuar ante ciertas situaciones? Claro, mira, vos para poder ingresar a Ucrania necesitas una autorización del Ministerio de Defensa ucraniano, que es una credencial que lleva mucho tiempo de tramitación, poco más de un mes, a nosotros nos llegó prácticamente sobre la hora, y ahí te vienen todas las recomendaciones que vos tenés que seguir y llevar adelante para ingresar a Ucrania y para estar cubriendo este conflicto bélico. Lo que pasa es que cambia de acuerdo a la zona. En Kiev, por eso les decía, naturalizar es una forma de decir, una guerra nunca termina de naturalizarse, pero sin embargo, en algún punto voy a hacer una comparación para que se entienda algo que hemos vivido todos nosotros, que es la pandemia. Seguramente al principio teníamos una serie de cuidados muy estrictos y muy rígidos que con el tiempo fuimos aflojando. Bueno, con la guerra pasa lo mismo, por lo menos en las zonas donde no está la intensidad como está en el este, ¿no? A eso me refiero con que suena la alarma en Kiev y antes nos contaban personas que viven ahí y que estuvieron desde el principio, que todo el mundo se iba a los metros, a los subtes, ¿no? Los metros en Ucrania, como en todos los ex países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, son muy profundos, porque estaban pensados en sus orígenes también como búnkers. Entonces todo el mundo corría hacia ese lugar. Bueno, hoy en día ya prácticamente... Claro, hoy en día prácticamente nadie desciende a esos lugares, a lo sumo buscan algún lugar en su casa para refugiarse, pero no mucho más que eso. Sí nos han recomendado, por supuesto, que cuando vayamos hacia el este es obligatorio el uso de casco y de chaleco antibalas, que lo tenemos en la camioneta y es lo que vamos a tener que usar apenas lleguemos a esa zona todo el tiempo. Y por supuesto también hacer caso a las alarmas, ahí sí, ahí suena una alarma y rápidamente hay que meterse en un refugio porque ahí las probabilidades de que caiga un misil, de que caiga alguna material de artillería, bueno, es muy probable. Piensen ustedes que por día, las Fuerzas Armadas rusas utilizan entre 25.000 y 30.000 piezas de artillería y que el ejército ucraniano, de manera defensiva, utiliza entre 5.000 y 7.000 piezas de artillería. Para que se dé una dimensión de esto, porque son cifras que uno, desconociendo completamente, como me pasa a mí, como le pasa a la mayoría de ustedes, la cuestión militar, capaz que no representan tanto, pero para que ustedes entiendan, las empresas productoras de armamento en Europa al mes producen aproximadamente entre 5.000 y 6.000 piezas de artillería. Digo, para tomar una dimensión de lo que está pasando aquí en Europa, de lo que está pasando en Ucrania y de lo que está pasando en el este. Y todo esto, Agus, sigue con el cruce en la política. Sí, por supuesto. Tiene que ver con lo que sucede después del primer round, ¿no? Este martes entre Putin y Biden. Pero ayer fue el turno de la reunión de Biden con los 9 de Bucarest. Son aquellos que forman parte de Europa del Este, que forman parte de la OTAN, y con los que dijo, ustedes son los primeros en la línea de defensa colectiva. Tienen que estar el apoyo puesto ahí. Bueno, ratificaron todos el apoyo de la OTAN a Ucrania, pero también la cohesión como alianza. Mira un poco más de lo que dijo. A ver. Article 5 is a sacred commitment the United States has made. We will defend literally every inch of NATO. Every inch of NATO. And this is an important moment. I look forward to the discussion and the next steps we can take together and to keep our alliance strong and to further deter aggression. Because what literally is at stake is not just Ukraine, it's freedom. Mr. President, any reaction to Putin saying he's pulling out of New START? I don't have time. No time?
Fue un grave error, dijo. No Sí. quería decir nada. La periodista le terminó sacando esa declaración. ¿Qué fue un grave error? Que Putin haya suspendido la participación de Rusia al New START, del Tratado de Desarme Nuclear, o que limita, ¿no?, las armas nucleares. Ayer, en el primer fragmento que veíamos de Putin, hizo un anuncio importante. Dijo que van a empezar a entregar masivamente unos misiles hipersónicos. Mirá. Son los llamados Zircon, los vamos a repasar más adelante. Hay que sumarlo a todo lo que nos contabas a todo lo que ayer. contábamos ayer lo vamos a desglosar más adelante para que entiendan. Tiene una velocidad Mach 9. ¿Saben qué significa eso? Que es 9 veces más rápido que la velocidad. ¿Nos escuchás? Ahí vamos a retomar con Diego Iglesias. Ahí te escuchamos, sí, dale, de vuelta, Diego. perdón, nos había perdido recién. Ahí te escuchamos. Ya estás a punto de emprender Perfecto, nuevamente decía, el recorrido. Esto es lo que... claro, esto es lo que les decía que tenemos que usar, que es obligatorio, que es el chaleco antibalas, que hay que utilizar de manera obligatoria en la zona este, y este es el casco. Claro. Que también, como ven, dice prensa, al igual que el chaleco antibalas, son medidas de seguridad que por supuesto hay que cumplir y que tienen que ver con resguardar la vida. Absolutamente todos los periodistas que están en esa zona tienen que trabajar de esa manera. Se suben ahora mismo entonces a esa camioneta para hacer lo que sería este último tramo y llegar a la zona más conflictiva a esta hora de la guerra. ¿Cuánto les quedaba, reiteremos ese dato, cuánto les queda de camino hasta llegar allí? Nos queda aproximadamente unos 250 kilómetros más o menos para la primera ciudad donde vamos a parar, una ciudad que ahí sí ha recibido todo el azote de la guerra. Vamos a transmitir también desde allí y luego iremos hasta Kramatorsk, la ciudad que está a 30 kilómetros de Bakhmut, que es el lugar más caliente de la guerra en este momento, donde las Fuerzas Armadas ucranianas están resistiendo a la invasión rusa. Y a un año del comienzo de todo, C5N te lo muestra desde el escenario principal de la guerra. Minuto a minuto lo seguiremos a Diego Iglesias. Buen informe, Diego, gracias. Gracias.